Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues ya estamos aquí de regreso con nuestro estudio de Primera de Timoteo. No hemos podido hacerlo los miércoles por diversas razones, pero lo estamos cambiando hoy ya 2 veces al jueves. Y bueno, lo importante, hermanos, es que podamos seguir teniendo nuestro estudio consecutivo, nuestro estudio pues expositivo, ¿verdad? Versículo a versículo de esta hermosa carta. Y bueno, pues decíamos desde la semana pasada que estamos en un tema pues un poco hostil para las cosas que de repente se están viviendo desde hace algunos años. Es importante que sepamos que esto que estamos estudiando es la palabra de Dios, que es en el contexto en el que queremos enseñarlo, que no es en ningún tipo de situación pues sexista, de guerra de sexos, machista, pues de todo este tipo de cosas que en el mundo sí existen, que en el mundo sí tristemente se hace una diferencia entre hombre y mujer en cuanto a naturaleza, en cuanto a esencia, que nosotros aquí firmemente hemos dicho, hermanos, que para Dios y para todo creyente, para todo cristiano, toda persona que se dice cristiana, el hombre y la mujer son exactamente iguales en esencia y naturaleza para el Señor. No hay ninguna diferencia. Para el Señor, el hombre y la mujer son iguales en esencia y naturaleza. Y es lo que estamos estudiando, porque ya en el contexto de poder percibir qué es lo que dice Dios, cuáles son las funciones, cómo es la iglesia, o cómo debe de ser la iglesia con respecto a la voluntad de Dios, es lo que estamos viendo en esta hermosa carta. Así que si me acompañan vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 9 al 15, que es donde estamos estudiando. Primera de Timoteo 2, del 9 al 15. Y ahí estamos estudiando dos instrucciones de Dios a la mujer que te enseñan cómo debe conducirse en la iglesia. Con respecto, sobre todo, al día del Señor, al culto dominical. Dos instrucciones de Dios a la mujer que te enseñan cómo debe de conducirse en la iglesia. Hablando muy puntualmente, como lo hemos venido hablando en nuestro texto, del servicio de adoración. ¿Cuál debe de ser la manera de conducirse de la mujer en la iglesia? Sobre todo en el día en que nos reunimos a adorar juntos como iglesia del Señor. Ya hubo instrucciones para los hombres, va a seguir habiendo instrucciones para los hombres, pero Pablo le está instruyendo a Timoteo en el orden, tal vez, hermanos, de cómo se fueron desviando, cómo estos falsos maestros que se inmiscuyeron estuvieron ahí desordenando. Y también los miembros tomando parte ahí conforme a maestros que no les enseñaba nada, que les enseñaban y que el fruto de las enseñanzas eran obras de la carne, iras, disensiones, divisiones, contiendas, pleitos, etcétera. Así que aquí en estos versículos, Pablo le da a Timoteo dos instrucciones de parte de Dios. La palabra es inspirada de Dios a la mujer que te enseñan cómo debe conducirse en la iglesia. Repito, ¿en qué contexto? Así que vamos a volver a leer el texto, hermanos.
Y después de esto vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y que Dios pueda hablarnos claramente en su palabra. Y veamos cómo Dios en su misericordia es bueno, y al ser bueno quiere cosas buenas para su iglesia, y Él la está estableciendo de acuerdo a su voluntad. Dice primera de Timoteo 2, del 9 al 15. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. A la mujer, versículo 11, aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Así que aquí estamos viendo, en primer lugar, una instrucción sobre el atuendo de la mujer en la iglesia. Lo vimos en los versículos 9 al 10, lo recuerdan hace una semana. Una instrucción sobre el atuendo de la mujer en la iglesia, versículos 9 y 10. Y no quiero recordar mucho, pero vimos que Dios no está prohibiendo a la mujer que se atavíe, que se arregle. Por el contrario, es su interés. Él enfáticamente 2 veces afirma que la mujer debe de arreglarse, debe de ponerse hermosa, pero da algunas regulaciones con respecto a qué puede ser pecaminoso, y para evitar lo pecaminoso, él dice que debe de hacerlo con un sentido interno de vergüenza en primer lugar, también de manera interna con autocontrol. Debe de haber un sentido de vergüenza ahí en la mujer. Y debe, hermanos, de haber este sentido de pensar que puede hacer pecar con su manera de vestir a un hombre cuando se asiste al servicio de adoración. Todo esto es en el contexto del servicio de adoración. No debemos olvidarlo para pensar que Dios tiene atada a la mujer de una manera pues muy impositiva, machista, chauvinista, como de repente quieren hacer parecer, incluso muchas mujeres que quieren sacar de contexto en decir que estamos enseñando que se prohíbe de todas formas a la mujer no arreglarse. Estamos hablando del servicio de adoración en la iglesia, hermanos. Entonces, también debe tener un sentido de autocontrol, debe de saber y tener esa medida entre saber que hay que saber arreglarse, pero hay que tener mucho cuidado con cualquier tipo de experiencia que pueda hacer que el hombre peque. Y ya después, Pablo le dice a Timoteo algunas instrucciones con respecto a esta parte de lo externo. Así como habló de un sentido de vergüenza y autocontrol interno, ahora le dice no con peinados ostentosos, ni perlas, ni oro, ¿verdad? Entonces, ni con vestidos costosos. Pero después hace un contraste, ya no me voy a tardar mucho en esto, sino con buenas obras. Y vimos que aunque ahí no menciona las buenas obras, más adelante él dice que esas son obras conforme como corresponde a mujeres que profesan, que proclaman, que anuncian, ¿qué? Piedad, esto es temor de Dios, reverencia a Dios. Y decíamos que las buenas obras las menciona ahí en Tito capítulo 2, versículo 3 en adelante, cuando dice las ancianas asimismo sean. Ahí viene también la palabra asimismo, porque ahí como comenzó aquí, hermanos, en el versículo 9,
asimismo, como se dieron instrucciones a los hombres, ahora se están dando instrucciones a las mujeres, como lo estamos viendo. Pero ahí en Tito capítulo 2, versículo 3 dice, sean reverentes en su porte. Ahí están las buenas obras, prácticas, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Ser prudentes es una obra, castas, cuidadosas de su hogar, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y también en 1 de Timoteo 5:10 vimos que había algunas de estas buenas obras con las cuales externamente tenían que manifestarse las mujeres, que más que se notara externamente la manera de vestir, con peinados ostentosos, vestidos, con peinados con oro y perlas, con vestidos costosos, con todo eso que ya estudiamos que pasaba en Éfeso, que más allá de eso, ellas lo hicieran con buenas obras. Y ahí en 1 de Timoteo 5:10 también nos dice que tenga testimonio de buenas obras, hablando de las mujeres, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, hablando de las viudas, pero estamos hablando de mujeres, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Así que entonces estas son algunas de esas obras que la mujer está llamada a practicar dentro de la iglesia, cuando la iglesia se reúne. Eso es de lo que hay que ataviarse, eso es de lo que hay que estar manifestando. Pero Pablo no termina y ahora viene con algo más complicado, porque si esto para algunas mujeres, el escucharlo, que se estuviera corrigiendo en Éfeso, iba a causar problemas, imagínense con lo siguiente, hermanos. Ya leímos el texto, así que vamos a ver la segunda instrucción que da Pablo a Timoteo y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. La segunda instrucción que Pablo da a Timoteo para que se corrija es la instrucción sobre su responsabilidad en la iglesia, sobre su responsabilidad en la iglesia, sobre sus funciones. Y esto lo vamos a estudiar esta noche en los versículos 11 al 15. Sé que hay muchas enseñanzas de hombres de Dios con respecto a este texto, pero voy a tratar de darle un énfasis, hermanos, a esta parte de que comprendamos que Dios no quería censurar a la mujer para nada. Al contrario, Pablo conocía el contexto y Dios más de toda esa opresión que el hombre judío, el hombre romano tenía sobre la mujer, el hombre griego aún. Y venían saliendo de esas dos culturas y la cultura judía siempre con una opresión sobre la mujer, ellos sí teniéndolos hecho a un lado. Dios para nada quería eso. Es el énfasis que yo quiero que hoy hombres y mujeres podamos aprender juntos como iglesia para establecerlo dentro de la iglesia, en que la mujer tiene un papel sumamente importante dentro de la iglesia conforme a su responsabilidad cada vez que nos reunimos como iglesia para adorar al Señor. Una instrucción a la mujer sobre su responsabilidad en la iglesia, versículos 11 al 15. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que disponga nuestro corazón para que todos podamos comprender esto de una manera que podamos aceptarlo y practicarlo. ¿Les parece? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por la bendición de poder reunirnos para estudiar juntos tu palabra, para escudriñar, Señor, sobre cada palabra que tú inspiraste en los autores humanos y la intención que tú tenías en ese momento para con ellos, Padre. Ayúdanos a encontrar ese sentido único, esa interpretación única que tú le das a cualquier texto, Señor, y ayúdanos a aplicarlo de diferentes maneras, a fin de que hoy podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor, de acuerdo a nuestro contexto, pero con ese principio fundamental
que no ha cambiado, Señor, que tú quieres seguir hablando hoy a tu iglesia para que sea, Señor, luz y sal en esta tierra. Ese es el propósito, Señor. Ayuda a todos nuestros hermanos a tener un corazón dispuesto, disponible, para poder, Señor, todos aceptar esta instrucción tuya sobre la responsabilidad de la mujer en la iglesia, Señor, cuando nos reunimos para adorarte. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos al versículo 11 porque comienza con una frase pues un poco fuerte. Sobre todo para un corazón, pues en un mundo donde la mujer misma tiene esa tendencia a querer ponerse a la par del hombre en cuanto a funciones. Dice el versículo 11, la mujer aprende en silencio. Parece una frase muy fuerte. La mujer aprende en silencio. Es lo primero que Pablo le escribe a Timoteo. Esa palabra aprender, del griego matano, se desprende de la palabra para discípulo, o sea, que es enseñado por alguien, por un maestro. Es una actitud, ese aprenda es una actitud interna. Y cuando Pablo dice en silencio, hermanos, quiere enfatizar. Ese aprenda entonces es de una posición de discípulo frente a un maestro, y la repetición y el énfasis que Pablo le da en silencio es para que se escuche, para que se oiga en tranquilidad, silencio y calma. Esta palabra es la misma que vimos en el versículo 2 de este capítulo 2. 1 Timoteo 2:2, cuando se dice que se ore por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, quieta y reposadamente. Ahí viene, tranquilos, con calma. ¿Se acuerdan que es una de las funciones por las que oramos por los que están en autoridad? Para que tengamos esa tranquilidad que hoy tenemos de poder estar reuniéndonos con libertad, profesando nuestra fe, que podamos salir a la calle y podamos profesar nuestra fe con libertad. Hoy lo podemos hacer y es nuestro deber, es una instrucción de parte de Dios, orar por los reyes y los que están en eminencia con este propósito. Con este propósito, para que vivamos quieta y reposadamente. Esa es la misma palabra. Entonces, la mujer, dice Pablo, la mujer es discípula, va a ser una función, una posición de ser enseñada por un maestro con tranquilidad, con calma. Es una actitud interna. La mujer debe de aprender no solo en un silencio externo con su boca, sino también con una tranquilidad interna, es decir, no debe estar escuchando con un corazón rebelde. Por eso Pablo añade, es la tercera cosa que añade Pablo, hermanos, con toda sujeción. Es una postura entonces muy enfática. No está oprimiendo, hermanos, sino él está diciendo, tengan cuidado de que las mujeres tengan una postura de discípulas que van a ser enseñadas. Y quiero una tranquilidad, que tengan una tranquilidad interna, un silencio, una calma interna y externa, con toda sujeción, sumisión, obediencia, ponerse bajo. En 1 Corintios 14:35, Pablo aún a las mujeres en Corintio, para los que dicen, no, era solo en el contexto de Éfeso, no, también en Corinto. Pablo ahí aún le prohíbe a las mujeres hacer preguntas en culto público, ¿se acuerdan? Porque dice que le pregunten a sus maridos. Y esto quizá porque esto manifestaba o daba la impresión de una falta de respeto hacia el varón que predicaba. Y a veces, hermanos, aún lo tenemos que haber experimentado en algunas iglesias. Yo una vez fui invitado
a un seminario de matrimonios fuera de la Ciudad de México. Y dentro de ese seminario de matrimonios, pues iban de diferentes iglesias, y tal vez fue alguien pues que no había sido enseñado en esta parte, y en una sesión de preguntas y respuestas se veía a la mano de una mujer levantando para hacer una pregunta, y la actitud de la mujer era de rebeldía, de estar cuestionando a los invitados, que eran pastores y teólogos reconocidos, hombres y maestros de la palabra de Dios, y confrontándolos, hermanos. Y la verdad es que esto daba la impresión de una falta de respeto, de no estar de acuerdo con sus enseñanzas. Aun y cuando ellos le contestaron con amor y con la palabra de Dios en la mano, la actitud de esta persona después de esto fue seguir tratando de buscar cómplices a su alrededor para manifestar su desaprobación a las respuestas que le dieron. Y era a veces precisamente en pasajes con respecto a esta parte. Recuerden, Pablo le está dando un orden a los servicios de adoración. Mucha atención con esto. No está diciéndole a la mujer que aprenda en silencio en todo momento, sino que tenga una actitud en el culto de adoración. Era importante que el hombre pudiera entonces, como vamos a aprender en un momento, tener la encomienda de predicar la palabra de Dios. Entonces, la primera responsabilidad de la mujer es aprender en el culto de adoración con una actitud de sumisión. Escuche esto, íntegra y sincera. Íntegra y sincera. De nada iba a servir, hermano, como hoy también pasa en las iglesias, una actitud de sumisión falsa, hipócrita. Hoy en las iglesias, hermanos, ese sentido de rebeldía de la mujer está ahí innato para desarrollarse, para no atender a esta instrucción. Y hoy se presenta de manera pasiva. También, como le digo, de este ejemplo que le acabo de dar, esto es de manera activa. Una persona, una mujer, como también las hay en las iglesias, que quiere empoderarse, que quiere estar minimizando las enseñanzas varoniles y que las está confrontando, está levantando la mano, está tratando ahí de... No porque esté mal, sino porque hay una actitud de rebeldía. No una actitud con toda sujeción, obediencia, poniéndose bajo, ¿verdad? La autoridad varonil de quien le está enseñando. Ella es la discípula y el varón es el maestro. Así lo está estipulando el Señor para el servicio dominical, para el culto dominical. Y esa palabra silencio es una actitud de calma. Y no se nota en este tipo de mujeres. Pero hay otras, hermanos, que de manera pasiva no tienen toda esa sumisión íntegra. Y entonces comienzan en las sillas, al terminar el culto, a tratar de contrarrestar este tipo de enseñanzas. Y lo comienzan a hacer entre mujeres. Y se empieza a acercar a una mujer. Ah, no, yo no estoy de acuerdo con la enseñanza del pastor Ascari. Está muy dura. Eso es para todo tipo de frase que denigre el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, para hacerlo como un mensaje del hombre, como un mensaje que viene de parte de tal persona, es un mensaje que está fuera de la voluntad de Dios de lo que estamos hablando. Y en nuestra iglesia tenemos que tener cuidado de que no haya este tipo de actitud en ninguna mujer, que tenga un espíritu activo, rebelde, que se note dentro de la iglesia, o por el contrario, pasivo, y que no sea sincero, que llegue a su hogar y que de todos modos esté diciendo, no me gustó el mensaje, no estoy de acuerdo con el mensaje, es muy legalista ese mensaje, nadie vive ese mensaje, ni en la casa del pastor viven ese mensaje. No, es que no es de quien lo viva, es una palabra de Dios de manera particular a la iglesia y de manera particular a cada corazón.
Pero ese sentido de rebeldía hace que muchas veces se desprestigie, se rechace la palabra de Dios, se minimice la palabra de Dios. Y hay que tener cuidado de eso, hermanas, tener cuidado de eso. De que una de tus hijas tal vez pueda y tener esa actitud y sepas contestarle con sabiduría. Porque cuando se predica la palabra de Dios, normalmente, hermanos, la palabra de Dios ofende a nuestra carne, ofende, hermanos, nuestros pensamientos carnales, ofende las acciones que venimos haciendo pecaminosamente durante la semana y nos vemos descubiertos. Y eso, en una actitud incorrecta, en lugar de que nos avergüence, nos enoja. Y si ese enojo se convierte en una defensa, por no arrepentirse de sus pecados, con el paso de las semanas encuentras un corazón endurecido. Y tanto hombres como mujeres deben estar atentos a lo que las hijas, mujeres, puedan estar manifestando. Que tengan un espíritu de sumisión íntegro y sincero. Pero que no seas también tu mujer la que le pone el mal ejemplo. La que le comience a decir, sí, no, yo también estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? Eso que dijo, no hay que hacerlo. No lo hagas, ¿eh? No te sometas a tu papá, no te sometas a tu papá para nada. Si él se somete a la palabra de Dios, tú te sometes a él. Pero eso no dice la palabra, hermanos. No me refiero a que no sea la limitante única que tenga la mujer, ¿verdad? Porque no se le manda a pecar. Y se le manda a obedecer a Dios antes que a los hombres, en este caso a su esposo. Me estoy refiriendo a esas actitudes bíblicas que para su mente son antibíblicas, aunque no es así, y de todos manda desobediencia en su propia persona y a quienes le rodean. Tengamos mucho cuidado con eso, porque aquí, aunque parecería que Pablo le está restringiendo las responsabilidades de la mujer, hermanos, esto no es así, no es así. Cuando vemos el contexto histórico, en cuanto al pensamiento judío y griego, y aún del gnosticismo naciente que se fue desarrollando y se extendió en el primer siglo, Pablo sabía que estas culturas, estas religiones, estas sectas, por ejemplo, los judíos tenían un concepto denigrante a la mujer y que no estaban cumpliendo con obedecer, que ante Dios son iguales en naturaleza. Ellos habían sido enseñados por Génesis, donde se enseña este mismo valor que tiene el hombre y la mujer, ni más ni menos. No es más la mujer ni menos el hombre, ni aún por sus funciones. El hecho de que Dios esté dando estas instrucciones en la iglesia para que el hombre tome ciertas funciones y la mujer no tome esas funciones, porque le va a dar otras, no hace menos a la mujer en ningún momento Dios. El hombre y la mujer siguen siendo exactamente iguales. Y a veces no debemos de perder ese foco, porque de repente se puede pensar que porque se tiene una función que se exhibe más nada más, que no es más importante sino que se exhibe, ya por eso quien haga esa función es más importante delante de los ojos de Dios. Para nada, para nada. El valor delante de Dios es el mismo. En el Nuevo Testamento tampoco había sido la excepción. Dios le da su lugar a la mujer. Jesús, si ustedes se acuerdan, anunció su resurrección ¿a quién? A mujeres. Él se fue a mujeres, sanó mujeres. Él se veía el amor que le tenía a las mujeres para estar delante de ellas. Si ustedes se dan cuenta, enseñó también a mujeres. Pedro, si ustedes se dan cuenta ya en primera de Pedro 3:7, no vayan, solo anótenlo, las nombró como herederas de la gracia de la vida. Coherederas de la gracia de la vida. O sea, qué nombramiento, ¿se dan cuenta? Que a veces también pasa desapercibido de las mujeres para darse y sentir ese valor que la palabra de Dios les da por estar compitiendo con el valor que continuamente el hombre pecaminoso le damos, aún los redimidos. Podemos entonces resumir
que la Biblia es clara en que tanto hombres como mujeres son iguales espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Pero diferente en cuanto a sus funciones. Nada más la diferencia es en cuanto a funciones, pero eso no las hace menor ni mayor a ninguno. Y hay tantos ejemplos, no voy a usarlos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de esa gran verdad. Mujeres en liderazgo, profetisas, jueces, etcétera, diaconisas, puestos de autoridad, hermanos. O sea, Dios le da su lugar. Pero aquí estamos hablando de que la mujer debe de aprender en silencio, con toda sujeción, en el culto de adoración. Versículo 12. Pablo ahora va a decir la razón de por qué la mujer debe de aprender en silencio, con toda sujeción. Él no está dando una instrucción y está diciendo, pues ya, nada más doy la instrucción y no explico por qué. No, porque es Dios explicando la razón de por qué no es conveniente que la mujer enseñe en el culto dominical. Porque no permito, dice versículo 12. Pablo es consciente de estar hablando con autoridad divina. Así que por eso dice, porque no permito. No es que Pablo esté diciendo que él como hombre, él como apóstol, como hoy muchos, ¿no? Sienten la autoridad de parte de Dios, entre comillas, dando instrucciones y censurando acciones que no tendrían nada que ver manejando la vida de las personas, que no tienen nada que ver con la Biblia. Pues, porque no permito, no permito un no permito humano, hermanos. Es un no permito divino. Pablo no lo permite no por un capricho personal, ni menos por ser machista, sino porque es Dios quien no lo permite. Es Dios, hermanas. Dios, hermanos amados, quien no permite. No es Pablo. Pablo está siendo inspirado y es la autoridad divina. Nada de que aquí yo soy, como hoy lo escuchamos, el apóstol Ya no hay apóstoles. Los apóstoles pusieron el fundamento de la enseñanza establecida ya, sellada, en una Biblia completa, un canon cerrado. Ya no se añade ni se quita de la Biblia ningún tipo de nueva revelación. Por favor, entendámoslo. Primera de Corintios 14, 33 y 34. Acompáñenme ahí, hermanos, para que podamos verlo. Primera de Corintios 14, 33 y 34. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero cuando Pablo utiliza la palabra congregación, está hablando otra vez, hermanos, en el sentido de cuando se reunían a adorar al Señor. Entonces, es una prohibición divina. ¿Y cuál es esta prohibición? Porque no permito, versículo 12, regrese conmigo ahí. Porque no permito a la mujer enseñar. Ahí es enfático Pablo. Así que no solamente hay que tener una actitud en silencio, con calma, con un espíritu enseñable, sabiendo que cuando vamos y nos congregamos juntos, vamos con un espíritu enseñable de discípulo, que alguien me va a enseñar, y esa actitud es sincera, con toda sujeción, sin hipocresías. De verdad, yendo con ese corazón listo, hambriento, necesitado de ser enseñado. Porque no permito a la mujer enseñar. Aquí viene ya el énfasis. Aquí sí está la prohibición de enseñar. Pero está diciendo, ¿cuál es nuestro contexto, hermanos? Para que, hermanas, tengan calma. El contexto es
el servicio dominical, el culto de adoración, como ustedes le quieran llamar. Él no está prohibiendo que la mujer no pueda enseñar nunca. Pablo dice a las las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Aquí viene, mire, escuche, maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, allá en Tito 2, 3 y 4. Así que Pablo no está haciendo una prohibición total, una prohibición en general a las mujeres. Quiero ser enfático porque esto lo dice Tito 2, 3 y 4. Y esto indica que la mujer tiene un rol de enseñanza muy importante. ¿Se dan cuenta? Hace no mucho, ustedes lo saben, nosotros tenemos el propósito de que la mayoría de nuestros servidores y miembros que ya tienen un poquito más de tiempo aprendan a enseñar expositivamente. Ya tuvimos nuestra primera clase. Y nosotros invitamos hombres como mujeres. Y por ahí alguien nos señaló y nos dijo que no estaban de acuerdo porque la mujer no deberían de estar ahí. Claro que sí, porque las mujeres enseñan a sus hijos en sus hogares, ¿no? Y qué mejor que no tengan que esperar a ir a un instituto bíblico y que les enseñen expositivamente en sus hogares. Qué bendición, ¿no? Porque nosotros creemos que decían, no, es que ese versículo no. La mujer tiene que ser enseñada siempre por un varón. No, hermanos, no podemos ser legalistas. E incluso esta persona nos puso el ejemplo, porque siempre nos ponen el ejemplo de Grace Community Church allá en Los Ángeles, del pastor MacArthur. Y revisando, nos dimos cuenta y le enseñaba yo a un hermano, ellos tienen no uno, 2 ministerios de mujeres en donde las mujeres se enseñan entre ellas. Pero a veces se habla por error, se habla simplemente por ignorancia. ¿Y por qué no se quiere tener un corazón dócil y enseñable? Para nosotros es una bendición que todas las mujeres, que las mujeres que enseñan en la escuela dominical a los niños, enseñen expositivamente. Si ustedes vieran, las maestras son testigas, todas nuestras clases para niños son expositivas. Son expositivas, estamos enseñándoles para que ellas las den expositivamente y obviamente no tienen esa capacidad tal vez de una enseñanza en un instituto bíblico, en un seminario, pero van aprendiéndolo a hacer poco a poco y es una bendición. Y si eso lo hacen en sus hogares o si las más grandes lo hacen con sus nietos, lo hacen cuando salen a evangelizar, cuando van a misiones, porque aquí lo hacemos, qué bendición que lo hagan de esa manera. Así que entonces Pablo no es que diga aquí que la mujer nunca puede enseñar, es en un contexto muy claro, hermanos amados. Timoteo también era consciente, como lo era Pablo, del valor tremendo de la enseñanza de las mujeres. ¿Cómo lo sabemos? Simple y sencillamente, si ustedes ven, 2 de Timoteo 1:5, 3, 14 y 15, Pablo habla y recuerda de lo que hizo la madre y la abuela de Timoteo con él mismo. ¿Quién le enseñó a Timoteo en sus primeros años? Su madre y su abuela. Repito, ¿quién le enseñó? Su madre y su abuela. Lo que Dios prohíbe entonces, hermanos, hermanas, amadas. Es una instrucción de Dios, no es machista, no es de ningún tipo de un corazón, de un Dios que oprime a la mujer, que salió peor que los islamitas. No. Lo que Dios prohíbe es la enseñanza pública a toda iglesia por parte de las mujeres. Repito, lo que Dios prohíbe es la enseñanza pública a toda iglesia, enfático, a toda iglesia por parte de las mujeres. Pregunto yo esta noche, ¿esto es lo que se ve? No, ¿verdad? Ya sea por falta de liderazgo varonil, ya sea porque la mujer por una necesidad se para al frente de una iglesia, ya sea porque la mujer siente en su corazón que puede tener la carga de llevar bajo sus espaldas el pastorado, la enseñanza para una iglesia
pequeña, mediana o grande, no importa. Dios está prohibiendo la enseñanza pública a toda iglesia por parte de las mujeres. No es que ellas no puedan enseñar, pero sí en un contexto en particular no es conveniente que lo hagan. No solo era Éfeso, ya lo vimos en Corinto, pero la palabra clave, recuerden, traemos un contexto y no podemos sacar este texto de su contexto como algunos hacen para decir, no, es que solo era para Éfeso. No. Cuando se le comienzan a dar instrucciones a los hombres, dice que es en todas partes. Acompáñenme a recordarlo, muy importante, porque no quiero que, es con lo que ahorita están enseñando para pensar que la mujer sí puede enseñar y solo era en el contexto de Éfeso. Ya vimos que no, porque también en Corinto pasaba. Pero si ustedes me acompañan al capítulo 2, dice versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Pero la palabra clave aquí es, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Esta frase, en todo lugar, indica, hermanos, no solamente en Éfeso. ¿Se acuerdan que Éfeso era solo una de las iglesias que estaban en el Asia Menor y que había muchas más iglesias en toda esa parte de Macedonia? Entonces, era en todas las iglesias, no solo en Éfeso. Tú vas a comenzar a organizarlo en Éfeso, Timoteo, pero quiero que en todo lugar, no solo ahí, los hombres oren y levanten manos sin ira ni contienda, manos santas. Y después asimismo las mujeres. Pero es en todo lugar, por favor. No olviden esa frase tan pequeña para enseñárselo a quienes te digan, no, es que porque es lo primero que los falsos maestros de hoy en día, ahí sí están queriendo capacitar a quienes de repente escuchan ya este tipo de enseñanzas por el internet y les dicen, no, diles que es por el contexto de Éfeso. Era nada más para las mujeres de Éfeso. No. Quiero, pues, dice Pablo a Timoteo, que los hombres oren en todo lugar. En todo lugar, no solo en Éfeso. Si no hubiese dicho en Éfeso, en todo lugar, en todas las iglesias, y asimismo que las mujeres aprendan en silencio. En todo lugar, no solamente en Éfeso. ¿Ok? Entonces esta instrucción y de su atuendo también en todo lugar, lo dijimos hace 8 días. Pero es importante enfatizarlo para que no caigamos en esa enseñanza de que era solo en este lugar. Lo que Pablo aquí dice, hermanos, que hay que comparar con las prohibiciones rabínicas que eran mucho más severas. No tiene nada que ver con el contexto. Esto era un alivio para las mujeres en ese tiempo, para la audiencia. Entonces, aunque había mujeres que se estaban levantando, para la mayoría de las mujeres en las iglesias en ese contexto, era un alivio. La enseñanza de Pablo, la instrucción de Pablo. Un comentarista nos dice que aunque en teoría a una mujer judía le era permitido leer el Torá en público, en realidad a ella no se le permitía ni enseñar a pequeños niños. Un comentarista también resume lo que Pablo dice aquí en una forma dramática. Ninguna mujer puede tomar el lugar de un hombre sin violar la misma palabra que ella trata de enseñar. Fíjense qué tipo de frase. Era terrible, hermanos, pero cierto. Los judíos tenían oprimida a la mujer. Ustedes saben que tenían un lugar aparte en las sinagogas cuando se reunían. No podían estar con los varones. O no sé si aún hoy en día no pueden estar con los varones. Entonces, Pablo dice ahí, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar
Ya dijimos en qué contexto, no está haciendo una prohibición total. Y también dice, ni ejercer dominio. Esta palabra, autentín, actuar en base a la autoridad de uno mismo, ejercer autoridad, ser dominante. No permito que la mujer ejerza dominio, no permito que la mujer sea dominante. El que una mujer asuma la posición de dominio sobre el hombre es inconsistente con su posición de subordinación al hombre. Lo que se está enseñando en el hogar, lo que Pablo dice en otras cartas, sería incongruente. Porque Pablo, normalmente la línea de toda la instrucción de parte de Dios es que la mujer se someta al hombre, respete al hombre, porque sabemos que es algo de lo que más trabajo le cuesta, ¿no es cierto? Entonces, si en el contexto del hogar, Pablo y Dios, a través de otros autores bíblicos, tienen esa línea, no tenían por qué salirse de esa línea en la iglesia, hermanos amados. Y continúan con la misma línea para no ser inconsistentes con esa posición que Dios había asignado. La prohibición de enseñar es para asegurar que este principio vital sea cumplido entonces, que lo que sucede en el hogar y que el hombre es cabeza de la mujer, siga continuándose viéndose, ¿dónde, hermanos? En la iglesia, en el servicio dominical, en el culto de adoración. Que sea ese ejemplo del principio divino que el hombre es cabeza de la mujer y no la mujer cabeza del hombre. Ahí, si se permitía, se iba a ver que Dios era incongruente y que no le iba a dar una posición en el hogar a la mujer para después ponérsela y quitársela al hombre en la iglesia, ¿se da cuenta? No, sino que Dios es congruente con su enseñanza, amados hermanos. Y esto es maravilloso, porque si no, entonces diríamos que Dios le da una posición a la mujer de sumisión solo en el hogar y esa posición de sumisión la voltea y ahora es dominante en la iglesia. No, es la misma línea de ese Dios amoroso en cuanto a funciones. Pero continuamos con que la mujer y el hombre, aún con esas funciones diferentes, son iguales de valiosas para el Señor en esencia y naturaleza. No lo olvidemos. Por lo tanto, hay que entender que cuando Pablo habla de enseñar, en realidad está pensando en una acción autoritaria. El comentarista Hendrickson observa y dice, por lo tanto, enseñar, es decir, predicar en una manera oficial y por consiguiente ejercer autoridad sobre el varón, dominarlo por medio de la proclamación de la palabra de Dios en el culto público, está mal en una mujer. Ella no debería asumir el rol de un maestro. ¿Por qué? Porque va a exhortar, va a proclamar la palabra de Dios. Va a exhortar con fuerza, tal vez, lo tiene que hacer, pero lo tiene que hacer con mujeres, para que las mujeres entiendan lo que la palabra de Dios hace. Hoy vemos a mujeres que tienen esa característica, esa pasión por enseñar la palabra de Dios, por proclamarla aún. Pero en un culto, hermanos, dominical, en un culto de adoración, no es posible, porque a nosotros nos tocó en algún momento escuchar a buenas oradoras, conferencistas, pero sí tomando ese sentido de autoridad y ejerciendo dominio sobre el varón con su propia boca. A ver, párense los hombrecitos y haciendo toda clase de ejercer dominio sobre el hombre. No quiero utilizar palabras peyorativas porque en realidad no las tengo en mis notas, pero pensando en que fui expuesto en algún momento a ese tipo de enseñanza de una mujer, hermanos, la mujer ejerce dominio en un púlpito porque tiene que exhortar al hombre. Y a muchos hombres les encantaba. Hoy va a predicar la tal persona, es dura, pero va a estar buena. Y las mujeres encantadas, sí, para que le den duro al hombre. Ese tipo de expresiones, hermanos, eran las que se escuchaban. Ay, ahora sí va a estar buena, va a estar tal mujer, le va a dar con todo a los hombres.
y mujeres que iban a congresos de mujeres grandísimos, viernes, tal vez sábado, predicaban el domingo y con la misma pasión sobre los hombres. Porque, pues, era natural que se estaba exponiendo la palabra de Dios. Es que eso no es malo, pero no está permitido por Dios. Y si no está permitido por Dios y lo haces, ahí se convierte en malo. ¿Qué estás pensando ahí en tu casa ahorita, mujer? ¿Está viniendo ese sentido de rebeldía activo? Ese sentido de rebeldía que ya lo estás explayando ahí en tu hogar porque no estamos escuchando, nadie te está viendo. Estás torciendo tu boca, levantando tus ojos así como de, ay, sí, eso no lo creo. O una actitud también pasiva, que no es íntegra y sincera tu sumisión. Tengamos cuidado porque todo esto sucede en el corazón de la mujer. Dice ahí, ni ejercer dominio, regresen conmigo a 1 Timoteo 2, versículo 12, dice ahí, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea, vuelve a reiterar ese silencio, ¿se dan cuenta? Actuar en base a la autoridad de uno mismo, ejercer autoridad, ser dominante. El que una mujer asuma la posición de dominio sobre el hombre es inconsistente con su posición en subordinación al hombre divinamente asignada. Esta prohibición de enseñar es para asegurar les decía yo, esta línea que Dios ya ha determinado de que el varón es cabeza de la mujer. Por tanto, enseñar o predicar lo debe de asumir el varón. El rol de un maestro es del varón. Hoy en día podríamos contar numerosos testimonios de la predicación en el servicio de adoración por parte de la mujer, como les estaba diciendo. Pero tenemos que tener cuidado con eso. Dice el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, porque Adán fue formado primero, versículo 13. La intención del apóstol Pablo, inspirado por Dios mismo aquí, hermanos, ese por qué ya nos dio una razón. Porque no quiero que la mujer tenga dominio sobre el hombre. Esa es la primera razón de Pablo que le da a Timoteo. No es incorrecto porque nos saldríamos del orden ya establecido por Dios de que el hombre es cabeza de la mujer, pero no lo puede ser solo en el aspecto del hogar y del matrimonio y fuera de la iglesia. Quiero que también sea dentro de la iglesia, dice Dios a través del apóstol. Pero ahora da otra segunda razón. Y ahora se va a la creación, amados hermanos. Y esta parte del apóstol inspirado por Dios mismo era la de presentar el orden en la creación y por consecuencia la función de cada uno, ya que la mujer fue creada como ayuda, ¿qué? Idónea. La mujer fue creada como ayuda idónea y nosotros hemos venido trayendo enseñanzas allá, tanto en varones como en mujeres, de toda esta parte. El hombre fue creado primero, la mujer no había sido creada. Al hombre se le dieron instrucciones y funciones antes de que la mujer fuera creada. Y a la mujer se le dieron instrucciones después de que fue creada. Pero el hombre ya tenía instrucciones dadas por Dios. No, esto no es para echárselo en cara a las mujeres, ni porque este orden divino, ellas tenían que estar en silencio, ya que no era así. Y solo se restringía, ¿dónde? En el servicio de adoración. No es para que tú, varón, le digas a tu casa, a ti te es impuesto estar en silencio. No, porque es un contexto en el culto de adoración. Esto se hizo para mostrar la soberanía de Dios que decidió formar primero al hombre y después de este mismo modo a Eva o a la mujer, y vuelve a ratificar, hermanos, que espiritualmente ambos fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, a diferencia
de toda la demás creación, que no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, el hombre y la mujer sí. La mujer también es hecha a imagen y semejanza de Dios, pero tuvo un propósito al hacer primero al hombre y otro propósito al hacer después a la mujer del hombre, al crearla después. Por lo que también se puede echar abajo la idea incorrecta que ese orden no es vigente por la caída. Claro que sí. Ese orden siguió vigente después de la caída. Por supuesto que ese orden sigue vigente después de la caída. Y lo vemos en el Nuevo Testamento. Lo que sí es que fue contaminado. Tu deseo será para tu marido, ¿se acuerdan? Ya no vas a someterte de corazón normalmente, sino te va a costar trabajo. Y Adán no fue engañado, dice ahí. No fue, sino que la mujer siendo engañada, ella fue engañada exitosamente, completamente. Aquí Pablo no quiere enseñar, como algunos aseguran, con un espíritu machista, que la caída fue responsabilidad primeramente de Eva. No. Lo que Pablo, escuchen con mucha atención, quiere decir y enseñar a Timoteo es que la perversión del orden divino fue completa al cambiar precisamente las funciones o roles de las responsabilidades las cuales Dios había puesto en cada uno. El mandato de no tomar del fruto no fue para Eva, ¿lo recuerdan? ¿Para quién fue? Para Adán. ¿Quién cambió las funciones? ¿El hombre o la mujer? La mujer cambió las funciones. Es una alerta de Pablo entonces. No quiero que cambien esas funciones. Cuando se cambia la función, va a haber problemas. John MacArthur comenta lo siguiente, y cito: Eva no estaba apta por naturaleza para asumir la posición de la responsabilidad final. Cuando salió de la protección y liderazgo de Adán, se hizo extremadamente vulnerable y cayó. Y por supuesto, cuando Adán violó su función de liderazgo y siguió a Eva, el orden divino se cambió y pervirtió y hubo consecuencias. Entonces, Adán, como cabeza de su relación, lleva la responsabilidad mayor, y esto lo consta en el Nuevo Testamento, Romanos 5, 12 al 14. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por Eva, si tú vas al texto, Romanos 5, 12 y 14 no dice así. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, esto es, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, dice Pablo a los romanos, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pastor MacArthur concluye, la dirección por el hombre era parte de ese plan desde el principio, y es el hombre el que tiene la responsabilidad por su éxito o su fracaso. La experiencia, finaliza MacArthur, la trágica experiencia del encuentro con la serpiente en el huerto confirmó la sabiduría de ese plan. Fin de la cita. Hendrickson, por su parte, comenta, estas indicaciones de Pablo en cuanto a la participación de la mujer en el culto están basadas no tanto en las circunstancias o el contexto histórico, sino en dos verdades universales, dice Hendrickson, la creación y la caída. Por lo tanto, esas instrucciones de Pablo tienen vigencia para todo contexto histórico y geográfico, aún hoy en día, hermanos. Entonces, esta instrucción no es para que el hombre le eche en cara, o el hombre, aún el maestro, el pastor en una iglesia le diga a la mujer, tú no puedes predicar porque Eva fue engañada. No, sino porque las funciones se cambiarían, hermana amada. Las funciones dentro de tu hogar es que el varón sea cabeza del hogar y tu ayuda idónea. No se puede cambiar en la iglesia. Aunque tienes el deseo y en el corazón y tus intenciones continuas
son no solamente tomar el liderazgo en tu hogar, porque te encanta, sino también en la iglesia. Y tienes que tener cuidado con eso. Finalmente, en el versículo 15, Pablo dice, pero se salvará. Esto no está hablando de la palabra que va a alcanzar la salvación con lo que viene a continuación. Ya la tiene. Una mujer ya es salva, pero aquí es sanará, traerá consuelo a su vida. El hecho de que esta palabra aparece varias veces en el Nuevo Testamento no se refiere a salvación espiritual, ya que es obvio que no es lo que Pablo quiere decir para así contradecir la salvación por gracia, porque ahorita van a venir obras. El contexto nos habla, hermanos, de que Adán en su creación y después Eva, que después de la caída de Adán y Eva, engañada, y otro persuadido. Y obvio, esto tampoco quiere decir entonces que una soltera no se puede casar, ¿verdad? Una mujer se salva del estigma del pecado por haber sido engañada si tiene hijos y permanece en fe, amor y santificación con modestia. Voy a repetir para ser más explícito en esta parte. La mujer que es verdaderamente cristiana será librada de esa mancha, por así decirlo, si engendran y crían correctamente hijos, y podrá tener esa bella oportunidad de poder enseñar a sus hijos, de encontrar consuelo en sus hijos. Y por eso dice Pablo ahí en el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación. Y vea usted la última palabra, con modestia. ¿Se acuerda de esa palabra modestia? Viene de cosmos, con orden, arreglándose, embelleciéndose. Aquí están otras obras, amor, fe, ¿y qué dice? Amor, fe y santificación. Entonces, la mujer tiene una tarea de estar manifestando esa fe, ese amor y esa santificación en sus hijos, si es que los tiene. ¿Y qué pasa entonces con una mujer que no tiene hijos? ¿Puede entonces ejercer liderazgo? No. Como hemos visto en las enseñanzas para mujeres, las mujeres tendrán grandes maneras de servir en la iglesia. Recuerden que incluso en las iglesias hay diaconisas. Y los oficios, únicos dos oficios que hay en una iglesia, son pastores y diáconos. Y dentro de eso están las diaconisas, que probablemente, si alguien está llamada a eso, tendrá la oportunidad de servirle con tiempo, sin que un matrimonio le tenga que quitar ese tiempo para tener un puesto de autoridad y liderazgo dentro de la iglesia. Hay varias funciones en las que la mujer puede servir. Vamos a aprenderlo con más calma. Pero, ¿cómo podemos concluir entonces este tema? Hermanos, hermanas, pidamos a Dios entender este hermoso plan divino. Este hermoso plan que estuvo en peligro en Éfeso y en las iglesias en Asia Menor, en Macedonia. Y por eso la atención de Pablo a escribirle a Timoteo a corregir dicha alteración. Pero de a corregirla no solo en Éfeso, sino en todo lugar, dice Pablo. Dios dejó claramente entonces sus instrucciones respecto al atuendo que vimos hace 8 días y en cuanto a la responsabilidad de la mujer en la iglesia en el contexto del servicio dominical, del culto de adoración. Y creo que al saber que fue un mandato divino, no debemos hacer otra cosa como hijos verdaderos que obedecer y cumplir dicho mandato. Concluimos entonces recordando esta verdad, que somos espiritualmente iguales, pero con funciones diferentes. Y que dichas responsabilidades no son mayores o menores delante de Dios, y que es de suma importancia el no salirnos de ese plan de nuestro Señor y Salvador en el culto de adoración.
Hermana, ¿te das cuenta entonces que no es que Dios te esté quitando el deseo que tal vez tengas en tu corazón de enseñar? Más bien lo está ordenando. Te está diciendo por qué, para que tú le puedas enseñar a otras mujeres. El Señor no quiere cambiar ese orden desde la creación. Y quiere mostrar, como lo vimos que en el pasaje, para tomarlo de la creación, de que Adán no fue engañado sino Eva, de que cuando se cambiaron esas funciones hubo problemas y caos en la tierra. Los mismos problemas y caos que hay en un hogar cuando la mujer toma el control del hogar, cuando la mujer quiere tomar el control del hogar por diferentes motivos pecaminosos en su corazón, o cuando lo quiere hacer en la iglesia. Aunque la iglesia crezca, florezca, como yo mismo he visto en otros lugares aislados, donde los hombres no quieren servir y por necesidad están ahí mujeres pastoreando iglesias. Preguntaron en una entrevista, y con esto termino, al pastor Miguel Núñez, y le preguntan: pastor, ¿puede una mujer ser pastora en una iglesia? Y el pastor Núñez responde y dice: cuando ustedes preguntan que si se puede, de que se puede porque es lo que vemos. Pero cuando ustedes me preguntan, ¿es bíblico que una mujer sea pastora? Podemos apelar a pasajes como 2 de Timoteo 2, versículos 9 al 15, para decir que no es la voluntad de Dios, y Él dejó establecido y contundentemente, de manera radical, con muchísimo amor, pero firme: no permito a la mujer enseñar, ni tomar dominio, ni ejercer dominio sobre el varón. Así que entonces, ¿qué pasa con todos esos lugares donde la mujer enseña? He visto, hermanos, nos acaban de decir que varios domingos una pastora se tiene que ir a peinar de manera exclusiva, a maquillar de manera exclusiva y a usar sus prendas de manera exclusiva para subirse a tener autoridad sobre el hombre. Es una iglesia de miles de personas en donde se está rompiendo la voluntad de Dios. Hermanas, que no pase eso en nuestro corazón, en su corazón, y que comprendan que en el contexto en el que Pablo está hablando a Timoteo, él ha dejado establecido cuál es tu función dentro de la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo y te pido que sea solamente tu palabra la que pueda quedar en el corazón de mis hermanos y mis hermanas. Señor, que todos seamos obedientes, reflexionemos, que lo único, Señor, que tú quieres es un orden ya establecido desde la creación, y que tú no quieres cambiar en tu iglesia por todas las dificultades, caos que se trae, Padre, cuando esas funciones son cambiadas. Que tú estás afirmando a través de Pablo a Timoteo que quieres mantener ese mismo orden, y que por eso, Señor, tú le has dado responsabilidades diferentes, hermosas, divinas, valiosas a la mujer para que las practique, Señor, en tu iglesia. Pero que dentro, Señor, de la enseñanza en el culto público no es conveniente, Señor, para que ese rol y ese orden no se convierta, Padre, en un caos que espiritualmente hoy en día ha contaminado a muchísimas iglesias, Señor, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Y cumpliéndose, Señor, ese desorden ha traído caos porque esa enseñanza se inmiscuye en los hogares. Y los hogares, Señor, están siguiendo el ejemplo de las iglesias, y por eso hoy tantos divorcios, problemas, hijos rebeldes. Si aún, Padre, con toda esta enseñanza, queriéndola llevar a cabo, nos cuesta trabajo, imagínate, Señor, y pon en el corazón de mis hermanos imaginarse dónde estaríamos, Señor, si estuviéramos
no cumpliendo y no obedeciendo esta palabra que tú has establecido. Que todos podamos, Señor, tener un espíritu obediente, sincero e íntegro. Y que todas mis hermanas tengan ese espíritu siempre enseñable y dócil para dejarse enseñar solo por ti, Señor, por medio de tu palabra, con una función que has dado a varones, pero que por eso no son mayores que ellas, sino que somos iguales que ante tus ojos, en esencia y naturaleza. Que esa sea el ancla, Señor, que nos ayude a todos a obedecer este mandato. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues nos vemos entonces la próxima semana. Nosotros no paramos todavía. Todavía nos vemos. Creo que todavía no empiezan las fiestas en los trabajos, en las colonias, sus posadas. No sé si participen de ellas o sus convivios que comienzan a tener, la planeación de sus vacaciones de fin de año. Pero creo que tenemos todavía una semana o dos tal vez para poder seguir estudiando juntos y que no estemos en estas fechas tan importantes de reflexión, de lo que nosotros celebramos como creyentes, como cristianos, al celebrar y conmemorar el nacimiento de Cristo y en esta tierra. Que Dios nos vemos.